a las oficinas de inteligencia. Bienvenidos a Encuentros, soy Tim White. ¿Habrá personas que posean una sobrenatural habilidad para controlar a otros? Para contestar esta pregunta exploramos la extraña historia del líder religioso Erwin LeBaron. Erwin LeBaron tal vez no sea un nombre familiar, sin embargo los expertos opinan que es un sádico asesino que controla las mentes de sus adeptos aún ahora, 12 años después de su muerte. 27 asesinatos han sido perpetrados por la familia religiosa de Erwin LeBaron. Desde su muerte en 1981, los miembros de su secta dicen que LeBaron les envía órdenes homicidas desde el más allá a través de su libro El Libro de la Nueva Alianza. El investigador y periodista Scott Anderson, autor del libro Los asesinatos de las 4 en punto, ha hecho una profunda investigación a lo largo de los 18 años del caso LeBaron. Aunque Ervil murió en 1981, su historia continúa y es cada día más extraña y más sangrienta a pesar de su muerte. Encuentros investiga si los dirigentes religiosos como Erwin LeBaron poseen poderes sobrenaturales. ¿Qué esconde el misterio del control mental? ¿Por qué algunos se olvidan de la razón para seguir a un líder religioso irracional? Nos sentimos impactados y llenos de ira cuando uno de esos dirigentes comete sus infames crímenes. ¿Por qué tanta gente se siente atraída por estos cultos y sus miembros se someten a las órdenes de un líder como Charles Manson, Jim Jones o Erwin LeBaron? Presentaremos un reportaje especial sobre la secta LeBaron en este programa. Pero primero veamos cómo el control mental también puede utilizarse con fines positivos. Existen personas que dicen poseer una energía interior que les permite realizar tareas sobrehumanas. Los científicos dudan, no pueden explicar el origen de estos misteriosos poderes. Este fenómeno no es exclusivo de Occidente. En casi todas las culturas del mundo hay personas que parecen tener poderes sobrenaturales. ¿Cómo es posible soportar el dolor que provocan estas agujas y estas varillas? ¿De dónde viene el poder que le permite a este hombre tirar solo de un avión? Cuando vemos esta clase de fenómenos que no se entienden, los consideramos mágicos. Al comprenderlos les llamamos ciencia. Es importante que los científicos los observen con mayor detenimiento. Si una sola persona puede hacerlo, se demuestra que es posible. Descubrimos en Rusia a un hombre cuyas habilidades sobrehumanas van más allá del control mental sobre el cuerpo. Valery Lavrenenko es reconocido en su patria como un verdadero superhombre. Sus capacidades traspasan las fronteras de lo aceptado como humanamente posible. Conoció a Lavrenenko en su acuario en Moscú, donde intentaba superar su propio récord, manteniendo la respiración bajo el agua durante 15 minutos. Él cree que sus habilidades se iniciaron con un hecho paranormal durante su niñez. Valery Lavrenenko nos comenta: durante unas vacaciones, cuando era un niño, unos amigos y yo jugábamos en el bosque. De pronto vi un objeto parecido a un avión. Alejándome del grupo llegué a donde creí verlo aterrizar. De pronto, extrañas rocas luminosas me rodearon. Pensé, huye o te golpearán. Ya era tarde. Sentí un fuerte golpe en la cabeza y sangre saliendo de la herida. Este misterioso suceso se aclaró cuando se liberó en mi país la información sobre los ovnis. Lavrenenko cree que fue esta experiencia la que le dio sus poderes sobrehumanos. Lleva 2 minutos y 10 segundos bajo el agua. Lavrenenko y sus constantes compañeros, su esposa Natasha y su hijo Edward, fueron invitados por Encuentros a Moscú para que un grupo de médicos investigadores los conocieran. Aquí el equipo observó lo que aparentan ser impulsos eléctricos que brotan de una aguja. El mismo tipo de energía parecía fluir de su índice al quemar el periódico. Los observadores comentan: no procede de la uña, sino del dedo.
de lo profundo de su ser. Una quemadura así solo puede ser causada por electricidad. Es inexplicable. Cuatro minutos 50 segundos. En las afueras de Moscú, Labrenenko demostrará tanto su fuerza como su resistencia. Los investigadores no creían que un solo hombre pudiera mover un tren de 30 toneladas en pendiente, y mucho menos como pensaba hacerlo. Una proeza jamás vista antes por el equipo. Encuentros recomienda precaución y no realizar este experimento a título personal. Usando unas pinzas, Labrenenko se insertará 2 alambres de 16 centímetros que después unirá a las cuerdas atadas al tren. En principio no puede mover el tren. La presión sobre sus antebrazos y el alambre podrían rasgarle la piel, pero los alambres se sostienen. Aunque está tirando de un peso enorme, Labrenenko sangra escasamente y los alambres permanecen intactos. El doctor Boris Levinson nos dice: esto no es un truco, es un milagro. Como cirujano puedo decir que lo que acaba de suceder no puede darse en un ser humano normal. Al lastimar los tejidos suaves, siempre hay sangrado. Si una varilla metálica hiere el tejido, como en este caso, se sufre también un dolor extremo. El peso es exagerado. ¿Cómo puede ser posible? No lo entiendo. Hay casos diferentes sobre el control del sangrado a través de la mente. Es posible que sea una de las últimas fronteras de la medicina. No se trata tan solo de controlar el dolor, sino de controlar el sangrado también. ¿Qué vasoconstrictores usará para cerrar los vasos sanguíneos al penetrar con esa aguja la piel? Creo que debemos empezar reconociendo el fenómeno. Estudiar la ausencia del sangrado, estudiar el fenómeno eléctrico aquí ilustrado, estudiar la capacidad de permanecer por largos periodos de tiempo sin oxígeno. Cualquiera de estos fenómenos nos fuerza a reevaluar las funciones de mente y cuerpo. Después de casi 7 minutos bajo el agua, Labrenenko emergió a la superficie. Aunque no rompió su propio récord, la mayoría de las personas pueden sufrir daño cerebral con solo 2 minutos sin oxígeno. Labrenenko emergió intacto. Es así como la ciencia progresa. Cuando un extraño suceso es estudiado para fijar las fronteras tangibles de la realidad, tocamos lo imposible y hacemos a un lado los viejos modelos para estudiar lo que no parece factible. Aunque Labrenenko ha realizado hazañas sobrenaturales que pocos podrían duplicar, doctores y científicos opinaron que estos poderes no solamente los tiene él. Sugieren que todos tenemos igual poder potencial para controlar el dolor, resistir la presión física y desarrollar un alto grado de fuerza. En el futuro, es posible que podamos utilizar totalmente nuestro potencial físico. Enseguida, ¿cuál es su Poder para cometer asesinatos más allá de la tumba? Es un triste hecho que el control mental usado por Le Baron no sea nada nuevo en los anales criminales. La historia del control mental y sus practicantes se remonta a años atrás en que líderes maniáticos usaron sus poderes con fines malignos.
Se calcula que en Estados Unidos existen por lo menos 500 cultos religiosos. Aunque cuentan con devotos miembros, algunas sectas son peligrosas. Mortales, tal vez. Durante los primeros 30 años de su vida, Peggy Hill dice que una misteriosa fuerza la mantuvo cautiva dentro de su propia familia. Me inculcaron que yo era un ser poderoso, que tenía que ser muy cuidadosa porque podría matar a alguien con mi pensamiento. Esa es una carga bastante pesada para una niña, y yo sufría mucho por eso. A través de terapia, Peggy ha recordado una espeluznante niñez, cuando era forzada a participar en rituales satánicos con otros miembros del culto. Me sacaban de la cama a la mitad de la noche para ir a una ceremonia lunar. Mi madre me hacía participar en un ritual de 48 horas en un observatorio rodeada de extraños. Ahí estaba yo, desnuda, una pequeña niña. Los expertos estiman que el control mental está influyendo sobre unos 20 millones de personas de diversas religiones. ¿Cómo es que los líderes religiosos controlan a sus víctimas? ¿Es solo el débil quien sucumbe? ¿O todos estamos expuestos al control de estos dirigentes? ¿Y cuál es la fuente de este poder? Algunos insisten en que su poder es de carácter sobrenatural. Otros creen que la falta de sueño, la hipnosis, los ejercicios monótonos y el aislamiento de la víctima les permite tomar control sobre su mente. La doctora Margaret Singer, profesora de psicología en la Universidad de Berkeley en California, ha investigado durante 40 años el lavado de cerebros. Es también una de las más reconocidas expertas en control mental. Todos somos susceptibles de ser reclutados por algún culto y vernos expuestos a sus programas de control mental. No todos los reclutados o los sometidos al control mental permanecen en el culto por largo tiempo, pero todos somos vulnerables y no hay que hacer mucho para convencer a la gente para que ingresen. Por el contrario, solo se les habla dulcemente y esa engañosa dulzura los invita a participar y unirse al grupo. El poder del líder religioso puede ser tal que sus adeptos sean capaces de cualquier cosa, incluyendo el asesinato, con tal de satisfacer los deseos de quien creen es aún más poderoso que Dios. Tuve que testificar en el juicio de una lideresa que había cumplido órdenes al pie de la letra. Para que el niño se sometiera, para que el niño se rindiera. Lo golpearon durante 2 horas y media. El niño falleció. Sus padres lo mataron y cuando los entrevisté, sentían remordimiento y sabían que cargarían con esto por toda la vida. En 1967, a los 19 años, Dennis Ehrlich se unió a un buen fundado y conocido culto. Escapó con su familia después de 15 abrumadores años, pero no antes de ascender el escalafón de poder dentro del culto. Ingresé siendo un muchacho desorientado, pero simpático, ese tipo de persona incapaz de matar ni una mosca. La vida me había golpeado y yo siempre había resistido. Salí convertido en un tipo... alguien que inducía a las personas a hacer cosas indebidas. ¿Comprenden a lo que me refiero? Manejaba su cerebro, las manipulaba. Eso era justamente lo que yo hacía. Tenía bastante poder dentro de la organización, como la de un ejecutivo de control de calidad en el lavado de cerebros. Yo me aseguraba de que este lavado de cerebros fuera estándar. Lo peor eran los secuestros y el brutal trato que se daba a la gente en los oscuros rincones de un edificio donde a 5 o 6 personas se les obligaba a confesar ciertos delitos. El castigo mental que se les aplicaba era tremendo. Cuando Dennis se opuso, fue sometido a un severo castigo. Me encerraron en un sótano del Hotel Fort Harrison, en Clearwater, Florida. Pasé ahí 10 días. Un lugar en el que solo un loco tendría sus víctimas para hacer de ellas lo que quisiera. Un espantoso lugar de encierro. Finalmente, Dennis tuvo el valor de escapar con su familia de un culto al que había entregado los ahorros de toda una vida. Un culto al que había considerado su hogar durante 15 años.
No habría podido escapar de esa situación a la que había arrastrado a mi familia de no haber sido por algo dentro de mí que me decía, no puedes dejar que tus hijos vivan lo que tú estás dispuesto a vivir. Dennis considera que el apoyo que recibió de la cadena de previsión de cultos salvó su vida y la vida de sus familiares. Uno de los directores de la cadena es Patricia Ryan. Mi padre, el congresista Leo Ryan, fue asesinado por los miembros del templo de la gente de Jim Jones en 1978 en Johnstown, Guyana. Ese es el incidente que la mayoría de las personas asocia con el peligro de las sectas. Pero no fue sino hasta 5 años después que me involucré con la cadena de prevención de cultos, cuando mi hermana se unió a un grupo después del asesinato de mi padre. Desde entonces, Patricia Ryan ha dedicado su vida a ayudar a la recuperación de quienes han sido víctimas de los efectos del control mental usado en el templo de la gente y otros cultos. Es asombroso lo que una persona puede hacer para lograr la aprobación de otro, sobre todo cuando se es débil o no se da cuenta de lo que está sucediéndole. Puede llevarlo a realizar cosas que usted no sería capaz de hacer ni en 1.000.000 de años. Este culto es un infierno. Solo quiero prevenir a las personas para que se mantengan alejadas de esto. Desperdicié 25 años de mi vida, 15 en el culto y 10 más recuperándome. Tuve que reanudar mi vida siendo una nueva persona. Como una sociedad debemos estar conscientes de que este fenómeno vive y cada día es más fuerte y más peligroso. Estar alerta es el primer paso para eliminar estos cultos. Hasta que encontremos la forma de neutralizar la influencia de los líderes, seguirán siendo un peligro. La verdad, si pudiera cometer nuevos asesinatos, nadie estaría vivo ya. El control mental sobre sus seguidores y tenía ciertas técnicas. ¿Cuáles eran? Pues controlaba a las personas, Tim. Porque antes que nada, era un poderoso comunicador y tenía influencia sobre las personas. Era un buen vendedor. Separaba a la gente de la sociedad una vez que los había convencido de que él tenía razón. Por lo tanto, todo cuanto recibían procedía del culto o de él, jamás del exterior. Entonces los conducía a una cierta paranoia, haciéndoles creer que el enemigo estaba afuera esperándolos y que él era su única protección. Después los alimentaba con sus enseñanzas y creencias para que confiaran en sus poderes sobrenaturales y de que él hablaba directamente con Dios. Por lo tanto, cuanto les decía estaba correcto. Ervil LeBaron no fue el único líder que declarara que sus poderes eran sobrenaturales. ¿Conoce usted esta tendencia en algún otro líder? Sí, en los recientes estudios que he hecho sobre diversos grupos, Jimmy Jones fue uno de ellos. Pueden ustedes ver hasta dónde condujo a su gente, los separó y los concentró en Guyana. Charles Manson aisló a su grupo en el rancho Spawn. ¿Ha terminado el culto LeBaron? Creo que ha sido neutralizado hasta el momento. Hay aún 2 individuos, 2 fugitivos, Aaron LeBaron y Tarsel LeBaron, quienes tal vez vivan en México. Son seres peligrosos, en mi opinión, y pueden tener una cierta influencia sobre los adeptos. Pero como lo mencioné, tal vez hayan sido neutralizados ya. Tengo la esperanza de aprender y procesar a estas 2 personas, lo que me parece será el golpe final al culto. Teniente Forbes, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. En unos momentos volveremos con más encuentros para la escritura fantasma en fotografías instantáneas. Bien, hemos continuado las investigaciones buscando respuestas que nos aclaren las causas de este fenómeno. Una posible explicación procede de Michael Weber, un mago profesional, quien intentó duplicar esta escritura bajo ciertas condiciones controladas. Al inicio de nuestra investigación, docenas de fotografías mostraban una rara escritura fantasma. No encontramos evidencias de ningún truco. Entonces, el mago profesional Michael Weber declaró que él podía duplicar este hecho bajo estricto escrutinio. Lo invitamos a nuestro laboratorio de control, le entregamos una cámara de la casa del escritor fantasma y un rollo sellado de fábrica. No se le permitió examinar ni tocar previamente ninguno de estos elementos. Puedes hacer la pregunta antes o después de tomar la fotografía. Voy a preguntar antes. ¿De acuerdo? ¿Hay espíritus aquí? Aquí todos podemos ver la cámara. Está bien, voy a girar hacia la cámara y ahí está revelándose y dice
aquí estamos. Desde luego, puedo reproducir muy similares resultados por medios científicos naturales. Pero el hacer eso nos pondrá a todos en el umbral de las posibilidades. La posibilidad de que sea la manifestación de algún espíritu o la posibilidad de lograrlo por otros medios. Eso es posible. Aunque Michael Weber sea capaz de reproducir su propia escritura fantasma, esto no excluye la posibilidad de que el fenómeno exista y tenga un origen sobrenatural. Si ha tenido una experiencia paranormal. Encuentros. Bienvenidos a Encuentros, soy Tim White. El número de personas que informan haber sido secuestradas por extraterrestres crece de forma alarmante. De acuerdo con una reciente encuesta, 1 de cada 50 norteamericanos declara haber vivido una experiencia similar. Algunos de estos individuos incluso informan haber sido reunidos y secuestrados en conjunto. Estos secuestros masivos retan el escepticismo de quienes no creen en la veracidad de estos sucesos. En el transcurso de 4 años fuimos secuestrados como grupo unas 60 veces. Sobre mi propia experiencia, puedo decir que estos secuestros son más frecuentes de lo que la gente cree. Un grupo de personas que se encuentren en una habitación pueden ser simultáneamente secuestradas y colocadas dentro de una nave. James Lefanti y un grupo de amigos cercanos declaran haber sido víctimas de un secuestro masivo. Sus historias personales comienzan en la niñez. Cuando era niño, con frecuencia despertaba y veía frente a mí una luz blanca y unas figuras borrosas que se movían alrededor y me asustaban. Cuando era más joven, recuerdo a un ser extraño atrás de la ventana que me observaba siempre, a toda hora. Cuando era pequeño, creo que les llamaba la gente de las sombras porque salían de las sombras y como sombras cobraban vida estos hombrecillos. A los 20 años de edad, Lefanti se sentía extrañamente atraído por ciertas personas con quienes hacía amistad. El grupo acampaba con frecuencia en las afueras de Nueva York. Acampábamos cerca de Nueva York cada 8 días. Y al principio solo íbamos a divertirnos. Después resultó que cada fin de semana nos secuestraban. Mirando en retrospectiva me doy cuenta de que nos conocimos desde niños cuando nos secuestraban y que ahora yo fui el encargado de reunirlos y llevarlos en un camper para ser secuestrados. El especialista en ovnis Bud Hopkins conoció a Lefanti y bajo hipnosis lo indujo a recordar estas experiencias. Estoy sobre una plancha. Tiene grandes ojos. Su piel parece moldeada. Tengo que salir de aquí. James Lefanti vino a mí en 1990 con una serie de recuerdos fragmentados. Había estado con un grupo de amigos y sabía que algo había sucedido. Durante un tiempo, subsecuentemente, todos tuvieron recuerdos parciales sobre la misma experiencia. Estos recuerdos incluían el haber estado en una nave, incapaces de moverse, sintiéndose controlados y algunos de ellos colocados en cierta clase de situación sexual. Conocí a James en el 87 y algunos de nosotros acampábamos los fines de semana solo por el gusto de estar juntos y divertirnos. Era la típica reunión, pláticas personales que nos unían aún más, escuchar música juntos. Pero a la mañana siguiente todos sentíamos como que algo más había pasado. Ir cada semana se convirtió en una adicción. Nos gustaba, pero sentíamos como que algo nos obligaba. Otros miembros del grupo están sometiéndose a una terapia de regresión. Bajo hipnosis surgen en ellos recuerdos de los secuestros masivos. Una noche en el camper, cerca de la 1 de la madrugada, recuerdo que vi aquellas luces brillantes a través de las ventanillas y los domos del techo. Y nosotros estábamos paralizados. Durante el secuestro caminamos por un oscuro sendero, en estado de trance. La mayoría de nosotros, en una semi-inconsciencia, podía ver cómo caminábamos en grupo, en ropa de cama, y algunas veces los extraterrestres caminaban junto a nosotros. Nos dirigíamos hacia la nave que siempre estaba en el mismo lugar, en aquella fosa. Todos entramos en una nave estacionada sobre la fosa. James era siempre el último en subir. Viendo que persistían estos recuerdos, Lefanti y otros miembros del grupo buscaron la asistencia clínica del Dr. John Bowman. Por lo general, cuando trabajo con la imaginación de las personas, cada una pone siempre en sus fantasías algo de su propia personalidad como marca distintiva. Los relatos de quienes han sufrido estos secuestros no tienen ese sello personal, lo que los hace más verosímiles.
Una vez que el grupo está en la nave, les es muy claro haber sido secuestrados, haberse visto unos a otros, haber sido examinados físicamente. James y Kurt me vieron en la nave con ellos, así como otros de los que estuvieron ese fin de semana con nosotros. Nos llevaban a una sala y nos sometían a experimentos médicos. Algunas veces 2 o 3 estábamos en la misma sala. Algo hacían en mis genitales. Podía ver a James al otro lado de la sala. Lo mismo hacían con ese amigo. Creo que nos extraían esperma. Yo tuve experiencias similares y estuve con uno de ellos, no por voluntad propia. Es difícil de explicar. Es decir, primero parecía una persona y después, durante el proceso, se convertía en extraterrestre. Filas y filas de personas desnudas, los extraterrestres moviéndose entre ellos, dirigiendo lo que parecía ser un proceso. Cuando estuve en la nave, recuerdo haber visto a James y a Petra. También recuerdo haber estado con otras personas del grupo. Hay un gran interés por parte de los extraterrestres en la reproducción humana, esperma, ovarios, ADN, así como también en la sexualidad humana. Estoy seguro de que necesitan nuestros genes para propagar su especie. No es raro escuchar en los casos de secuestros masivos que los individuos, miembros del grupo, son obligados a copular entre ellos o con los extraterrestres. Durante algunos de los secuestros se daban situaciones sexuales. Ellos formaban parejas, es decir, entre los miembros de nuestro grupo o con los de otro. Era algo como echado al azar, tal vez una persona diferente cada vez. Podían ser las esposas de unos con los esposos de otras. Intercambiaban a las parejas y solo para experimentar diversas situaciones sexuales con ellos. Estas situaciones han sido relatadas por muchos de los secuestrados. Dicen, nos están estudiando, están analizando nuestra sexualidad, nuestras emociones y las están utilizando con un propósito definido, como núcleo de sus experimentos. Esta experiencia no es privativa de ciertos niveles culturales o socioeconómicos. Se maneja un amplio espectro. Su naturaleza es global y probablemente uno de los más velados temas de salud mental en nuestro país. Al trabajar con el grupo de James y otros secuestrados, mi experiencia es que estas personas han sido traumadas por un hecho verdadero y presente en sus vidas. Sus perfiles psicológicos delatan esta experiencia traumática como algo real. No es algo fabricado ni imaginado, es algo... Burle de nosotros. Existe aquí un extraordinario fenómeno. Es irresponsable ignorarlo. Un extraordinario fenómeno como este requiere de investigaciones extraordinarias. Somos un buen grupo. Nuestra amistad es fuerte. Solo espero que algún día podamos entender lo que sucede, comprender por qué nos escogieron a nosotros y que a la larga sea por una buena causa. Una autoridad en el tema de los secuestros extraterrestres aceptó nuestra invitación. El profesor de la Universidad Temple, David Jacobs, autor del libro Vida Secreta, Relatos sobre secuestros extraterrestres. Ha sido investigador de ovnis durante 25 años. Doctor Jacobs, a lo largo de varios años usted ha estudiado este fenómeno. ¿La idea de secuestros múltiples es algo nuevo? No, los secuestros múltiples han existido siempre. El primero que llamó la atención pública fue el caso de Barney Betty Hill, que se considera múltiple. Y de vez en cuando se dan secuestros masivos de 6, 7 y 8 personas, y a veces algunas más. ¿Es cierto que las personas solo recuerdan una experiencia múltiple o individual estando hipnotizadas y que por lo tanto pueden ser influenciadas de alguna manera? La mayoría de los relatos han surgido bajo hipnosis. Sin embargo, un significativo número de personas lo han recordado directamente sin ninguna ayuda hipnótica. Lo que no debe restar mérito al hecho de que una hipnosis bien manejada y contando con los conocimientos apropiados del fenómeno es una herramienta que ayuda a liberar los recuerdos reprimidos. Usted es un respetable profesor universitario y para la mayor parte de las personas esto es increíble. ¿Por qué está usted involucrado? Aunque usted está en lo cierto, Tim, y este fenómeno rebasa las creencias de nuestra sociedad, creo que a pesar de encontrarse en los linderos de la credibilidad, es algo que debemos estudiar. Algo potencial y de extrema importancia, de gran impacto para quienes lo han vivido y por tanto algo que no podemos ignorar.
¿Hay características específicas para que algunas personas sean elegidas y otras no? ¿Hay forma de saber si se es elegible? Bien, quienes han sido secuestrados por lo general lo han vivido desde su infancia y así será hasta su vejez, sin saber cuándo se detendrá. La mayoría de los secuestrados han vivido una serie de experiencias fuera de lo normal a lo largo de sus vidas. No siempre saben lo que les ha sucedido, pero sí entienden que son cosas que no les suceden a todos. Y, creemos que existen también personas que han vivido un secuestro extraterrestre y sin embargo jamás se han percatado de ello. ¿Usted ha sido secuestrado? No, jamás. Y por lo que conozco de este fenómeno, no tengo el menor deseo de serlo. Dr. Jacobs, muchas gracias. Gracias, Tim. Volveremos con más encuentros. La área pendiente de ser explorada es la mente humana. A pesar de todos los avances de la medicina moderna, es muy poco lo que sabemos sobre el potencial de la mente. Una de las formas en que los científicos pretenden saber más es estudiando las mascotas. Los animales parecen tener ciertos poderes psíquicos todavía inexplicables. Ciertos animales pueden ser de gran ayuda para quienes padecen epilepsia, un cuadro caracterizado por incontrolables convulsiones. En el oscurantismo se creía que la epilepsia era obra del demonio. Hoy se han abandonado esas ideas acerca de la influencia satánica. Aunque siguen existiendo una serie de misterios asociados a la enfermedad, médicos expertos han dirigido su atención hacia la capacidad que muestran ciertos perros para ayudar en este padecimiento neurológico. Angie Barnum ha constatado sin lugar a duda estos poderes. Durante los últimos 10 años, Shiva, la perra de Angie, la ha prevenido antes de que se le presente una amenazadora convulsión. Se pasea y gime o salta sobre mí si no le pongo atención. Es constante, siempre sabe. Las convulsiones de Angie eran tan impredecibles que vivía confinada a una silla de ruedas. En 1983 buscó ayuda en un programa de ayuda canina para impedidos. De primera instancia, Angie eligió un labrador, pero Shiva demostró ser de mayor utilidad. Angie tuvo una convulsión. El labrador la ignoró, sin embargo, Shiva se volvió hacia ella, olvidándose de mí. Shiva fue directamente hacia Angie, y todos nos quedamos sorprendidos al ver a la perra con la mirada fija sobre la chica. Angie adoptó a Shiva y las dos se volvieron inseparables. Angie se dio cuenta de que aquel hecho aislado era en realidad un don en Shiva. Cuando salía a jugar con mis amigas y ella empezaba a pasearse y a gemir junto a mí, entonces entraba a casa y minutos después me convulsionaba. Shiva fue tan precisa en anunciar las inminentes convulsiones que Angie fue ganando confianza y abandonó la silla de ruedas para participar en competencias gimnásticas con Shiva a su lado. Me avisa cuando va a presentarse una convulsión para bajar de los aparatos. Con ella puedo estar alerta y de esa manera evitarme accidentes. En 1987, Angie ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Especiales. Ella reconoce que en gran parte fue gracias a la ayuda de Shiva, pero Shiva no es la única, de acuerdo con Rerna Berner del Instituto de Epilepsia. Hay personas que cuando nos visitan dicen, sé que va a pensar que estoy loco porque no saben con quién están hablando, pero cuando le cuente lo que hace mi perro... Una de las visitantes era la veterinaria Liz Rudy, quien ha tenido convulsiones desde hace 10 años. Liz había notado que antes de un ataque, su perra Ribbon la miraba fijamente y lamía sus manos. Nunca se lo conté a nadie, ni hablaba de ello, porque era algo demasiado extraño para ser verdad. Sin embargo, Ribbon la previno durante 9 años. Antes de que Ribbon muriera, Liz adoptó una perrita llamada Racing. La traje para ver si podía aprender algo de Ribbon. No pensé que fuera posible, pero creí que sería interesante ver si la nueva perrita podía hacerlo. Racing demostró tener las mismas misteriosas habilidades. Esa tarde, antes de que llegáramos, Racing puso en alerta a Liz cuando tomaba una ducha. Mientras filmábamos esta historia, nuestro equipo pudo darse cuenta de que Racing prestaba particular atención a Liz. Entonces empezó, primero la intensa mirada. Después buscó la atención de Liz y finalmente comenzó a ladrar. Los ataques de Liz no son violentos. Más bien ella parece fugarse de la realidad por algunos minutos. Racing instintivamente se mantiene a su lado, protegiéndola durante el episodio.
¿Posee Racing esa singular habilidad para predecir una convulsión o es Liz quien le envía mensajes preventivos? Cuando existe un fenómeno como este y se desea hacer una investigación científica, el primer paso es determinar si el fenómeno ha sido identificado o no. El neurólogo Douglas Labard trabaja en el Instituto de la Epilepsia y estudia a perros como Racing. Liz participa en esta investigación. Aquí la vemos durante un monitoreo cerebral para detectar una futura convulsión. El instituto está llevando a cabo estadísticas sobre aquellos pacientes que padecen convulsiones y son dueños de mascotas. En un buen número se han obtenido resultados del comportamiento preventivo de los animales. Algunos expertos especulan que los perros son capaces de detectar una convulsión gracias a su agudo sentido del olfato o por medio del lenguaje corporal de sus amos. Pero, entonces, ¿por qué solo ciertas razas de perros pueden detectarlos? El especialista en comportamiento animal, Peter Boschelt, está estudiando este fenómeno. Si pudiéramos aprender lo que un perro es capaz de hacer para captar las señales preconvulsivas, entonces podríamos hacer una selección y definir si es una característica de raza para elegir entre los que son útiles y los que no lo son. A ver, ¿dónde está Jessie? A los 10 años de edad, Jessica Lindgren sufre hasta 5 convulsiones por semana. Su madre Leslie ha estado entrenando a su perra Trina para que ayude a Jessica durante sus ataques. Creo que es muy importante que investigadores y neurólogos puedan abrir sus mentes a algo más allá de los medicamentos, las visitas al consultorio o las pruebas. Creo que es sensacional. Jessica no necesita de la ciencia para explicar por qué su perra es especial. Hago así. Entonces Trina lame mi cara y... así. Después, bueno, esa es su forma de decirme, todo está bien, Jessica. ¿Existe alguna conexión paranormal entre estos perros y sus amos epilépticos? Los médicos responderían no. Sin embargo, no pueden explicar el por qué. Es un misterio inexplicable para la ciencia. Sin embargo, algunos investigadores estudian el fenómeno y trabajan para lograr una mejor comprensión de esta extraña y maravillosa comunicación entre las personas y los animales. Una de las tragedias que sufren quienes padecen epilepsia es el aislamiento porque la mayoría teme ver una inesperada convulsión. Uno de los beneficios que brindan estos perros, como Shiba y Racing, es propiciar la participación activa de sus dueños en la comunidad, consiguiendo trabajo y gozando de la vida, sintiéndose seguros. A continuación. Y psíquicos que nos dieran sus predicciones para el próximo año. Uno de ellos, el astrólogo Richard Nolly, ha sido notoriamente preciso hasta ahora. Él predijo el ataque terrorista al World Trade Center de Nueva York. Su predicción se convirtió en realidad el 26 de febrero de 1993. En una entrevista realizada en noviembre del 92, Richard Nolly predijo el ataque terrorista de febrero. Va a ser algo más, una situación de tipo terrorista, pero va a ir más allá de lo que hemos visto en el pasado. Creo que la gente que vive en las grandes ciudades de Estados Unidos, Japón y Europa serán blanco de estas actividades, especialmente alrededor del 2 de febrero, creo, así como en agosto y principios de octubre del 93. La predicción de febrero, aunque varió en unas semanas, tuvo su dejo de verdad. Fuimos a la casa de Nolly para recoger sus impresiones. El alineamiento de los planetas Urano y Neptuno fue una gran clave cósmica para mí, y por las tensiones en el Medio Oriente, yo esperaba que esto se manifestara como un ataque terrorista en contra de los Estados Unidos. Existen 2 sospechosos en custodia, pero Nolly cree que son apenas la punta del iceberg. No hay duda de que Bagdad está detrás de esto, específicamente Saddam Hussein. El planeta Marte, que estaba en Levante al este cuando explotó la bomba, se encontraba directamente sobre Bagdad en ese instante. Estoy seguro de que estamos aún en peligro. La alineación que se dio en febrero será exactamente igual en agosto y octubre, así que no hemos visto el final aún. Los blancos, según mis cálculos, serán en orden descendente Nueva York, que fue la número 1 en mi lista original, y puede ser atacada de nuevo. Washington, D.C. en segundo lugar, Los Ángeles en tercero, Atlanta en cuarto y Chicago sería el quinto. 1993 será el año del terrorismo en Estados Unidos, después desaparecerá. Los supuestos futuros ataques terroristas son una aterradora posibilidad predicha por Nolly. ¿Qué otros desastres surgirán?
Nuestros espectadores nos han solicitado mayor información en cuanto a las expectativas para el resto del año. Estamos justo a la mitad de una nueva investigación sobre los modernos profetas como Gordon Michael Scallion, quien ha tenido perturbadoras visiones del futuro. Puedo decir que la Tierra se abrirá en California y especificar exactamente en dónde va a empezar. ¿Sobre qué base se asientan estas predicciones? Les traeremos las respuestas en un próximo programa. Si usted ha tenido una experiencia... Desde nuestro último programa sobre predicciones y profecías, el interés mostrado por nuestros espectadores ha sido arrollador, lo que demuestra una enorme fascinación por el futuro. Ahora, ante la inminente llegada de un nuevo siglo y un nuevo milenio, ha aumentado el número de personas que profetizan eventos futuros. Algunos de estos modernos profetas gozan de mayor reputación que otros, pero ¿será alguno de ellos el nuevo Nostradamus? En el siglo XV, Michel Nostradamus creyó ver el futuro. Los intérpretes de su trabajo dicen que predijo importantes eventos del siglo XX, tales como la Alemania nazi, la bomba...